Ya. Ya. Entonces, este tema sería. Primeramente, le voy a decir que nos va a faltar ver un poquito del tema con el último que acabamos de mostrar. Vamos a volver volviendo a la vacación. Esta sería la última clase que estaría pasando conmigo porque el siguiente sábado es mi examen, así que no voy a poder tener clases. Volviendo a la vacación, voy a ponerme de acuerdo para hablar de cómo vamos a hacer el tema porque estoy hablando con los Jiménez para ir al laboratorio y ya vamos a avisarles qué vamos a hacer. Entonces, este es el último tema, por así decirlo, que vamos a ver sobre el desarrollo. ¿Por qué? Porque en esto vamos a ver lo que sería el proceso del tercer mes al nacimiento, es decir, cuando ya pasa a nacer el nuevo ser. Cuando ya tenemos desarrollado por completo, ya el bebé. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver lo que sería más que todo este periodo del tercer mes al nacimiento. ¿Se acuerdan que de la tercera a octava semana de desarrollo era el periodo de la organogénesis? ¿Por qué el periodo de la organogénesis? ¿Alguien me puede decir? La formación de los órganos. La formación de los órganos. Perfecto. Y aquí. Entonces, este periodo del tercer mes al nacimiento se le va a conocer como el periodo de la maduración De los de órganos. todos estos órganos que se han desarrollado. A partir del tercer mes al nacimiento ya no se le dice embrión, se le pasa a decir lo que sería el término de feto. El tercer mes al nacimiento ya empieza a llamarse feto. Entonces, como dice ahí, a partir del tercer mes ya no se le va a considerar embrión, empieza a llamarse Feto. feto. Características de esta etapa. Esta etapa llega a ser un poquito más fácil de comprender porque simplemente, como estamos diciendo, es una etapa de ¿qué? De maduración y formación, bueno, más que todo maduración de los órganos que ya se han formado anteriormente. ¿Qué más? Ya esta etapa va a ser caracterizada porque ya va a tener un aspecto más humano, ya va a ser un poco más reconocible lo que sería el feto que se está formando acá. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar la gestación? Eso siempre pregunto a veces en los exámenes. La gestación va a durar un total de 266 días o 38 semanas después de lo que sería la Fecundación. Una vez después de que se haga la fecundación, la gestación va a durar de 266 días o 38 semanas. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Qué más? Si el feto va a nacer, lo que sería antes de las 38 semanas, si no va a tener un desarrollo completo, porque, o sea, tenemos un promedio de cuántos meses se tiene que desarrollar un feto. 9. Ya, entonces, si antes de 38 semanas empieza a nacer, se le va a considerar un feto prematuro. En caso de que el feto llegue a nacer 42 semanas, bueno, después de las 42 semanas que tiene el lapso, se le va a considerar posmaduro. ¿Se entiende eso? ¿Vale? Prematuro o posmaduro, ¿no? Y algo, dato muy importante. Una vez cuando el feto llega a nacer, tiene que tener por lo menos un total de 2.500 gramos de peso. Es decir, si no cumple con esos 2.500 gramos de peso, se le va a considerar un feto que tiene bajo peso basal. ¿Qué más se puede decir? Este cuadrito que tengo en el libro lo puse porque ¿se acuerdan cómo se medía las semanas antes? Anteriormente les había dicho, ¿no? Por los somitas. ¿Por qué? ¿Los somitas? Los somitas. Se contaba la cantidad de somitas para ver en qué semana, en qué etapa estaba desarrollándose el embrión. Ahora, ¿cómo se lo va a medir lo que sería el desarrollo del feto? A través de lo que sería la longitud cefalocaudal desde la línea de la cabeza, el caudal, ¿no? Y se va a empezar a medir la semana. Va a empezar a ponerse, como ya es un poco más grande, ya tiene un poquito más de desarrollo, se lo puede llegar a medir. Entonces, aquí dice, por ejemplo, tiene 5 a 8 centímetros, la edad va a ser de 9 a 12 semanas. Tiene, por ejemplo, de 24 a 27 centímetros, la edad va a ser de 25 a 28 semanas. Igualmente, el peso va a ser el que va a influir mucho en lo que sería en la etapa de la semana o el mes en el que se encuentra. Así que a partir del tercer mes de nacimiento se lo mide, bueno, se calcula la edad del feto. ¿En qué modo? A través de la longitud que Cefalocaudal. y el Peso. simplemente eso. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí entonces? Sí. Ya, ¿cierto? Ya, vamos a empezar a ver los cambios visuales que vamos a tener. Y obviamente, como ven aquí la imagen, cambio del tercer mes. ¿Qué va a pasar? La mitad de la longitud cefalocaudal, es decir, la longitud cefalocaudal, va a estar abarcada mayormente por qué. ¿Se acuerdan que anteriormente, en clase pasada les decían que al inicio se formaba lo que sería la cabeza en una desproporción, que sería mucho más grande que el cuerpo? Entonces, el tercer mes, la mitad de lo que sería la longitud cefalocaudal va a estar ocupada ¿por qué? La cabeza. Por la cabeza. Porque la cabeza empieza, por así decirlo, empiezan a formarse lo que serían los primeros huesos, huesos planos, huesos que van a conformar toda la bola.
Simplemente por eso que llega a tener una formación tanto grande de la cabeza y va a ir encogiéndose, adaptándose al cuerpo a medida que se va desarrollando, ¿no? ¿Qué va a pasar en el tercer mes? El feto va a obtener, como ustedes pueden ver, un aspecto más humano, ya se lo pueden reconocer, ¿verdad? Datos importantes que pueden pasar, los ojos se van a encontrar ya en la región ventral de la cara. ¿Se acuerdan que les dije cuando hablamos del desarrollo había las placodas ópticas? Placodas ópticas y placodas cristalinas. Las cristalinas son las que ya van a empezar a formar lo que sería simplemente lo que serían los ojos, y estos ojos van a dirigirse hacia la región ventral de la cara, ya van a encontrar su posición anatómica correcta. Lo mismo que estamos hablando con los pabellones auriculares. Las placodas ópticas van a salir lo que sería el futuro conducto auricular externo y el desarrollo de todo lo que sería el pabellón auricular. Entonces van a empezar a aparecer esos dos elementos importantes, los ojos que se van a la región más ventral y se forman los pabellones auriculares. Es por así decirlo que a partir del tercer mes ya el rostro adquiere un aspecto más humano y se puede reconocer varios elementos anatómicos, ¿no? ¿Qué más? La longitud va a ser más proporcional, es decir, ya va a tener una longitud proporcional a lo que serían las extremidades, tanto superiores como inferiores, es decir, ya van a estar en correlación o correctas a lo que sería el cuerpo en sí. Ahora, lo que les decía, ¿por qué el cráneo? Es decir, porque es mucho más grande que el cuerpo, porque aparecen los centros de osificación primarios, es decir, ya empiezan a empezarse a osificar todo lo que serían los huesos de la bóveda craneal. Simplemente eso, ¿no? Y dato muy importante, a partir del tercer mes ya se le puede determinar el sexo, si es masculino o si es femenino. ¿Por qué? Porque ya se pueden tener el desarrollo de los genitales externos. Y como pueden ver, se puede ver, este feto sería un feto masculino o femenino. Masculino. Porque ya se puede ver. Simplemente eso. Algo muy importante que va a pasar acá, muy importante es de la hernia umbilical fisiológica. Esto siempre es pregunta de examen, tanto cuando pasa esto como cuando regresa. ¿Qué es la hernia umbilical fisiológica? Pasa y acontece que cuando están desarrollando los órganos internos, más que todo lo que sería el intestino, durante lo que sería la semana 6, este llega a salir hacia afuera, como pueden ver acá. Este intestino llega a salir hacia afuera. ¿Por qué? Porque en ese momento la cavidad abdominal no abarca un espacio completo para que el intestino completo entre, y es por eso que sale hacia afuera, en la semana 6. Pero esto es normal, es decir, no es una patología, no es algo que no llega a pasar, es algo normal en el desarrollo. Simplemente, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a ser la semana 12, todo este intestino, ya como va a haber un mejor desarrollo, va a volver a regresar a la cavidad abdominal. Eso es lo que se le llama como la hernia umbilical fisiológica, ¿sí? Simplemente es un momento en la semana 6 en el que la región abdominal no abarca por completo, no puede abarcar lo que sería el desarrollo de los intestinos. Sale y simplemente va a seguir desarrollándose la región abdominal hasta que en la semana 12 van a poder volver a regresar y formar lo que sería ya la forma anatómica correcta, ¿no? Es decir, es algo normal, no es una patología, ¿sí? Así que capaz si se les pregunta esto es normal. ¿Cuándo se forma la hernia umbilical fisiológica? En la semana 6. ¿Qué es la hernia umbilical? Es cuando está saliendo por los intestinos no llegan a abarcar, no llegan a llenar por completo lo que sería la cavidad abdominal. La cavidad abdominal no abarca lo que sería el tamaño del intestino. Es por eso que se sale. Pero simplemente es algo normal. ¿Por qué? Porque a la semana 12 que va a pasar, esto va a volver a regresar, ¿no? Al abdomen. Ya va a estar de manera correcta. ¿Sí? Siguiente. Ya. Cambios mensuales del mes durante el cuarto y quinto mes, más que todo. Vamos a tener un mayor elongamiento del feto, es decir, el feto va a desarrollarse como mucho más, va a crecer mucho más, va a tener una longitud cefalocaudal de ¿cuánto estoy diciendo acá? 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más? Al final del quinto mes, el feto va a tener por decir, va a tener un peso inferior a los 500 gramos todavía. Y lo más importante, el cuarto al quinto mes, el feto va a estar empezando a cubrir con un vello fino. Es como por así decir el vello que tenemos ahorita en nuestro cuerpo, de los brazos, lo que sea el rostro. Va a haber primeramente la formación de lo que serían principales indicios de cuero cabelludo, el cuero cabelludo y las cejas. Pero lo más importante es que este feto va a estar cubierto por todo un vello fino, la mayor parte de su cuerpo. Este vello fino se le conoce como la nube. Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es el elemento que cubre durante el cuarto o quinto mes a todo el feto? La nube. Es el lanugo. ¿Qué es el lanugo? Simplemente son vellosidades finas, o pelitos que le van a pertenecer al feto. No sé si ustedes han visto cuando ha nacido un bebé, no sé si se acerca mucho bien como si tuviera pequeños pelitos transparentes.
azúcares. Es eso, es la meta. Simplemente eso. Entonces, cuarto, quinto mes, ¿qué va a ser lo más importante que va a aparecer? La aparición del Lanugo. Y se puede llegar a ver lo que serían los primeros cuero cabelludo y el cejo. ¿Sí? Algo muy importante del cuarto y quinto mes, es decir, lo más importante del cuarto y quinto mes, igual, hablando de estos temas, es que la cavidad amniótica empieza a llenarse. ¿Se acuerdan de la cavidad amniótica? Empieza a llenarse con líquido amniótico. Y gracias a esa, por así decirlo, gracias a que se empieza a llenar eso, es a partir del quinto mes que la madre puede recién percibir lo que serían los movimientos del feto. Las típicas pataditas que dicen, ¿no? La que se ve y todo eso, es a partir del quinto mes. Muchas mamás a veces que están embarazadas dicen, ay, el tercer mes ya me está pateando. Pero a partir del quinto mes donde llega a ocurrir esto, gracias a que ya está lleno de líquido amniótico. Cuando ya la madre pues, se ve, puede verlo, ¿no? Simplemente, sigan. Ya. Aspectos importantes durante el sexto mes. Ya. Primeramente, el sexto mes es lo más importante. El feto va a adquirir lo que sería una tonalidad de su piel un tanto rojiza. Va a ser un tanto rojiza y con un aspecto arrugado. Esto porque se va a dar porque se está empezando a formar por la formación de lo que sería el tejido conjuntivo en todo lo que sería su organismo, ¿no? Está empezando a desarrollarse el tejido conjuntivo y es por eso que el feto adquiere esa tonalidad rojiza y un aspecto un tanto arrugado, ¿no? ¿Qué más? Entre el sexto y séptimo mes, ¿qué significaba esto? Longitud cefalocaudal. 25 centímetros. El feto va a pesar un total de, ¿cuánto dice? 1100 gramos. Y lo más importante, que igual está en el cuadrito del libro, va a ser primeramente la aparición. Es decir, el feto ya va a poder tener la aparición de primeras papilas gustativas, se va a poder sentir, va a poder realizar lo que sería el proceso de la evolución, va a empezar a tener sus primeros movimientos respiratorios, va a tener los movimientos de succión igualmente, va a poder percibir ya lo que serían algunos tipos de sonidos ligeros que puede haber en el entorno, y lo más importante va a empezar a tener la sensibilidad a la luz, es decir, sus ojos ya van a ser sensibles a la luz. Aquí está realmente lo más importante, en qué edad o en qué semana se va a desarrollar esto. La aparición de las papilas gustativas, semana 7. La dilución entre semana 10. Los movimientos respiratorios entre la 14 y 16 y así sucesivamente. Igualmente ya está anotado por lo que es lo más importante del sexto y séptimo mes. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Lo están entendiendo hasta ahora entonces todo? Es más facilito, ¿no? Pero es más general. ¿Sí? Ya, por último vamos a tener el noveno mes, donde va a ser casi el mes del nacimiento, ¿no? Ya. Lo más importante, como pueden ver acá ya tienen un aspecto, se nota que ya están preparados para el nacimiento. Entonces, ¿qué va a pasar en el noveno mes? La piel del feto va a estar cubierta por una sustancia, como una sustancia lipídica blanquecina, que se le conoce como la dermis gaseosa. Esta va a estar secretada por todas las glándulas sebáceas que tienen todo el feto, ¿no? La longitud cefalocaudal va a ser de unos 36 centímetros y el peso de unos 3.000 a 4.000 gramos. Lo más importante del noveno mes es que obviamente ya está, el feto está preparado para poder nacer y las características sexuales en este caso ya están sumamente bien definidas. Ya. Entonces, ¿sí se entendió el desarrollo del feto? Fácil, ¿verdad? Ese es el más fácil de este capítulo. No llega a tener muchas variaciones, simplemente que empieza a adquirir una forma más, como hemos dicho, más humana. ¿no? Ya se puede reconocer. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hablar de la placenta. Si se han dado cuenta, la placenta la hemos dejado muy de lado durante todos estos capítulos. Estamos viendo toda esa cuestión. Ahora vamos a ver cómo se va a empezar a desarrollar la placenta. Primeramente, ¿cuál es la función principal de la placenta? Va a ser una función de intercambio de los nutrientes y gases entre la madre y el feto. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿No? Va a llegar a nutrir, va a hacer intercambio de todo lo que sean nutrientes y gases más que todo entre la madre y el feto. Entonces vamos a hablar primeramente de qué cambios va a haber en el trofoblasto. ¿Se acuerdan de las células del trofoblasto? Lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasaba con estas células trofoblásticas al inicio del segundo mes? Formaban las vellosidades secundarias y terciarias. ¿Alguien se acuerda cómo estaban conformadas las vellosidades secundarias? El citoblasto y el citotropoblasto. Y las vellosidades terciarias
Todo. Todo. Sí. Los papilares. Entonces, como dice acá, las velocidades que se van a extender desde la placa coriónica hasta la cápsula citotrofoblástica, es decir, desde la placa coriónica, que sería todo esto aquí que está en naranjita, hasta la cápsula citotrofoblástica, que sería esto aquí que está en blanco de verde, todas esas velocidades que se van a extender hacia esa región van a ser como unas velocidades de anclaje. Pónganle que aquí esta no es la región del endometrio. ¿Se acuerdan que era el endometrio? ¿No? La capa más interna del útero. Entonces estas velocidades que están relacionadas directamente con el endometrio, porque se acuerdan que anteriormente esto se había implantado, ¿no? Sí. Esas velocidades que están relacionadas directamente al endometrio van a ser como unas velocidades de anclaje, es decir, como que van a fijar lo que sería la placenta al útero, ¿sí? Por eso es que le dice que se denominan velocidades de anclaje. Entonces, todas las velocidades que, como pueden ver, están teniendo un tamaño un poquito más grande en relación con estas de acá, se están anclando a lo que sería el endometrio. Por eso se les conoce como las velocidades de anclaje, ¿sí? Las velocidades de anclaje, igualmente, como dice acá, junto con la placa coriónica y el vehículo de fijación, velocidades de anclaje, vehículo de fijación, van a ser lo que sería el sistema capilar, sí, el sistema capilar denominado como sistema vascular extraembrionario, es decir, todo este pequeño conjunto de acá, todo eso de acá que están formando junto con el vehículo de fijación, va a ser conocido como el sistema vascular extraembrionario. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que este vehículo de fijación era el que se va a formar futuramente, ¿qué cosa hemos dicho? Cordón umbilical. Cordón umbilical. Aquí es donde llega a tener un poco más de sentido, es decir, por el cordón umbilical, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la función principal del cordón umbilical? Nutrir. El cambio de nutrientes y lo que hemos dicho anteriormente, los gases entre la madre y el feto. Por eso que este vehículo de fijación va a estar relacionado con qué hemos dicho que era todo este documento. Sistema vascular Extraembrionario. y estas velocidades de acá que se están fijando directamente hacia el endometrio son conocidas como Velocidades de anclaje. de anclaje. Perfecto, simplemente eso. Sí. Ya, viéndolo de una manera más cerquita, ampliando un poco más lo que sería la imagen, vamos a tener entendido que, bueno, entre el endometrio y lo que sería esta cápsula, la cápsula citoplástica, sí, va a haber unas arteriolas, o unas arterias que están encontradas en el endometrio. Estas arterias se les conoce como las arterias espirales, son estas acá. Arterias espirales, que tienen una forma de espiral, ¿no? Estas arterias espirales son las encargadas de funcionar, o sea, dar lo que sería la circulación sanguínea entre, como estamos hablando, ¿qué tipo de circulación? Entre el feto y la madre, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Las células de la cápsula dicen que sufren una transición epitelial, ¿sí? Células de la cápsula. Ya. Simplemente, ¿cómo vamos a decir? Estas arterias espirales lo que van a hacer es que van a tener un pequeño límite, por así decirlo, que está relacionado con los espacios intervellosos. Estos de acá son los espacios intervellosos. ¿Por qué? Porque se encuentran entre una velocidad y otra. Entonces, si esta es una velocidad, esta es otra velocidad, este sería un espacio Intervelloso. y este de acá sería otro espacio intervelloso, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ¿qué van a pasar en estos espacios intervellosos? Cuando las arterias espirales están acá en esta región, más que todo, van a tener una erosión, así como decir, van a explotar, por así decirlo. Van a empezar lo que están implantados en esta región va a hacer que estas arterias lleguen a, por así decirlo, explotar, y eso va a hacer que toda la sangre que está transportando estas arterias vayan hacia, ¿qué es esta región? El espacio intervelloso. Como dice acá, estos extremos surgen de una erosión liberando una cantidad de sangre a los espacios intervellosos, ¿sí? O sea, de manera resumida, pudiéndolo decir nuevamente, estas arterias se denominan arterias espirales. Estas arterias van a empezar a invadir ¿qué cosa? El espacio intervelloso. Van a sufrir una erosión estas mismas arterias, lo que va a producir que estas expulsen una gran cantidad de sangre. Y así se va a empezar a dar la circulación. ¿Sí? ¿Siguen? ¿Qué más vamos a decir? Como dice ahí, las arterias espirales van a liberar gran cantidad de sangre a los espacios intervellosos. Igualmente estas velocidades, las velocidades que ya estaban formadas, estas velocidades que estaban ya formadas, siguiente, van a desarrollar extensiones, y como se van a empezar a ramificar. Pueden ver que esta es una velocidad, ¿no? Toda esta es una velocidad, pueden ver que están formando pequeñas extensiones, o pequeñas ramitas. Eso es lo que van a empezar a formar. Forman pequeñas extensiones y estos van a formar pequeños espacios intervellosos igualmente. Estos son todos de acá.
Todo esto de acá que están con puntitos son los espacios intervellosos. Simplemente va a haber esos pequeños cambios. Entonces, ¿qué más podemos decir? Al inicio de lo que sería el cuarto mes, la membrana placentaria, es decir, la membrana que estaba conformada en citoplasmas, capilares, ¿no? Simplemente va a estar constituida únicamente por sincitio y endotelio. Sincitio y endotelio, como se puede ver en la imagen de acá. Sincitio, porque estamos hablando de sincitio, porque sincitio es citoplasma y el endotelio. ¿Sí? ¿Por qué se van a formar solamente estas dos capas? Porque sabemos que el feto se está empezando a desarrollar de manera rápida, ¿no? Está empezando a crecer mucho más rápido, está empezando a adquirir mucho más peso, van a estar demandando mucha más cantidad de nutrientes. Es por eso que esta capa anteriormente que era conformada por altísimos elementos, por así decirlo, simplemente va a estar conformada por sincitio y endotelio, por la alta demanda que va a tener el feto al adquirir nutrientes y requerir todo tipo, en este caso la sangre, lo más importante. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos una imagen mucho más ampliada de todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Aquí tenemos primeramente que hemos dicho que eran estas las vellosidades. Esto, estas son las Arterias arterias espirales. Esto simplemente estamos iniciando lo que es la circulación. Útero. Y acá ya tenemos lo que serían las pequeñas extensiones de las vellosidades. Sí, Para empezar, como les dije, a aplicar. Ahora aquí está la barrera anteriormente formada, o sea, la barrera principal como estaba formada anteriormente por sincitio, citoplasma, tejido conectivo y endotelio. A partir del qué mes hemos dicho que iba a cambiar esto? Cuarto mes. A partir del cuarto mes, esta ya no va a estar conformada. Entonces, por todos estos elementos va a estar conformada simplemente por sincitio y endotelio. ¿Por qué? Porque el feto empieza a adquirir, empieza a demandar una mayor cantidad de ¿qué? De nutrientes, de sangre, que está desarrollándose, está creciendo mucho más rápido. Entonces es por eso que se da esto más que todo. Por eso que esta capa llega a ser un poco más, por así decirlo, delgada, porque llega a tener más cantidad de nutrientes, ¿no? Llega a demandar la mayor parte de nutrientes y eso que necesita. ¿Sí? Siguiente. ¿Se entendieron los espacios intervellosos y todo lo que es eso de la circulación? ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver esto a partir de acá igualmente. El doctor mucho pregunta acerca del corión frondoso y la decidua basal. Tienen que saber diferenciar cuál es el corión frondoso, quién conforma el corión frondoso y quién conforma la decidua basal. ¿Sí? Entonces, para hablar del corión frondoso y la decidua basal, primeramente tenemos que diferenciar los polos que va a tener en este caso la placenta. Vamos a tener un polo embrionario y un polo aembrionario. ¿Sí? Primeramente vamos a ver el polo aembrionario. El polo aembrionario básicamente que se va a estar relacionando acá con la cavidad uterina. Todo esto de acá. Este es el polo aembrionario. ¿Qué va a pasar con este polo aembrionario? Va a empezar a degenerarse formando lo que sería un corión leve, es decir, como una pequeña membrana delgadita. Todo es el polo aembrionario. Está formando una membrana delgadita. Empieza a degenerarse, ¿sí? En cambio, la capa funcional, que sería el polo embrionario, que sería el polo embrionario que está directamente hacia, ¿qué hemos dicho? Hacia él, el endotelio. ¿Se acuerdan? Existen dos polos. El embrionario que está relacionado directamente con la cavidad uterina. El polo embrionario está relacionado con el útero. Simplemente eso, es la parte que está fijada hacia la salida del endometrio, que es la relación del útero, ¿sí? Entonces, a partir de lo que sería el polo embrionario van a salir lo que es el corión frondoso y la decidua basal, ¿ya? El polo embrionario, como dice acá, las velocidades van a seguir creciendo, porque hemos dicho que van a tener unas velocidades de anclaje, unas velocidades de fijación. Entonces, van a empezar a crecer y estas velocidades creciendo van a formar lo que es el corión frondoso. ¿Cuál es el corión frondoso? Son estas pequeñas curvitas de acá. Son las velocidades que están empezando a crecer, como por así decirlo, que están llegando a invadir la región del útero. Entonces, el corión frondoso simplemente es eso, las velocidades que están creciendo y van a empezar a crecer formando el corión frondoso, simplemente eso. Y ahora vamos a la capa funcional del endometrio. El endometrio ya hemos dicho que es la capa más interna del útero. Entonces, la capa funcional del endometrio va a ubicarse por encima del corión frondoso. Si este es el corión frondoso, esta es la capa funcional del endometrio. ¿Cómo se va a llamar la capa funcional del endometrio? Ya es la decidua basal. Eso tienen que saber diferenciar. Entonces, ¿a quién pertenece el corión frondoso? ¿A la madre o al feto? Al feto.
la decidua basal a la madre. ¿Por qué la decidua basal a la madre? Porque podríamos perfecto. La decidua basal principalmente pertenece a la madre porque es la capa funcional de qué hemos dicho ahí, del endometrio. Y lo que sería el corión frondoso es la capa funcional de lo que sería el feto porque está directamente relacionado con las velocidades de placa. Entonces aquí dice, el corión frondoso es parte del feto y la decidua basal es parte de la madre. Ambos van a constituir principalmente lo que es la primera función de la placenta, el transporte de todo lo que sería tanto nutrientes, sangre y hasta efectivamente eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos formado lo que es el corión frondoso y la decidua basal. Durante el quinto mes, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan de la cavidad amniótica? Está cubriendo por poquito lo que sería el feto. Esa cavidad va a tener un gran tamaño, un aumento, va a empezar a aumentar el tamaño por la aparición del líquido amniótico, ¿sí? Aquí estaba, era una pequeña capita por hacer la cavidad amniótica y gracias a la aparición del líquido amniótico esta va a crecer. Aquí ya creció, ¿no? Aquí está que sería lo que sería las velocidades de la placa, el corión frondoso, porque ya se vence un poco más arriba. Y esta cosa de acá, esta región de acá sería el décimo más. ¿Sí? Entonces, durante el quinto mes, esta cavidad amniótica crece, ya tiene un mayor tamaño. Y en esta región, casi en la región de acá, donde se encuentra la salida del cuello uterino y todo lo que sería la salida. Entonces, va a salir futuramente el feto, en el caso de un parto natural, ¿no? Se va a formar una pequeña membrana. Esta membrana de acá, se le conoce como la membrana amniocoriónica. Esta membrana amniocoriónica es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque esta membrana es característica porque cuando se rompe, todo este líquido amniótico que está almacenado ahí sale. Ustedes han escuchado la típica frase donde dice que se rompió la fuente. Cuando ya está empezando a nacer el feto, bueno, cuando está empezando a nacer el feto, llega a aparecer esta situación. Muchas personas se asustan, se me rompió la fuente. Eso es debido a que se está rompiendo ¿qué membrana? La membrana amniocoriónica. Es una pregunta de examen. Entonces, si nosotros les preguntaría ¿por qué se da la ruptura, la típica frase de se me rompió la fuente? ¿Esta es la ruptura de qué membrana? Amniocoriónica. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de las estructuras de lo que sería la placenta. Bueno, durante el cuarto y quinto mes, la decidua basal, ¿se acuerdan que era la decidua basal? La parte funcional de quién? De la madre. La decidua basal va a empezar a formar varios tabiques. Son como pequeños tabiques que simplemente van a delimitar lo que sería las velocidades de qué era esto, el espacio intermedioso. Velocidades, velocidad, espacio intermedioso. Entonces, los tabiques deciduales aparecen durante el cuarto mes. Y esto simplemente va a ser como delimitar, va a darle pequeñas delimitaciones a la velocidad y al espacio intermedioso. Esto va a proyectar en el espacio que se pueda ver por encima de la velocidad de la placenta unos pequeños espacios, como pequeñas capsulitas entre sí. Dato importante, estos tabiques no van a extenderse hasta la placa coriónica. La placa coriónica es esta que se encuentra acá directamente relacionada con el feto. ¿Sí? No va a llegar hasta esa región, como se pueden ver. Los tabiques solo llegan hasta esta región más o menos. Simplemente están relacionados con lo que sería la decidua basal. ¿Sí? Entonces, estos tabiques van a hacer que la placenta se divida en diversos compartimentos, que sean como pequeñas capsulitas que se van a formar por toda la placenta. Eso se le va a conocer como los cotiledones, ¿cierto? Aquí está. Esto es un cotiledón. Esto es un cotiledón y estos son varios cotiledones. Son como, pues, se pueden ver como pequeñas burbujitas que se pueden ver por lo que sería la placenta. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería una placenta término. Igual esto es pregunta de examen. ¿Cómo es una placenta término? Tiene que tener una forma discoide. Va a presentar un diámetro de lo que sería de 15 a 25 centímetros y unos 3 centímetros de grosor. A veces el doctor pregunta, la placenta término es cuando tiene que tener y les pone ahí de 18 a 24 centímetros y 1 centímetro de grosor. Pero la respuesta correcta sería de 15 a 25 centímetros de diámetro y 3 centímetros de grosor. Simplemente eso. Va a presentar dos caras, una cara frontal y una cara materna.
La cara fetal, como estaba diciendo, cara fetal, ¿con qué va a estar relacionado? El feto. Con el feto, ¿no? Es esta de acá. ¿Por qué es esta de acá? Porque ahí se van a encontrar lo que serían los vasos coriónicos. Más que todo, lo más importante que ayuda a diferenciar la cara fetal de la cara materna es el Cordón umbilical. Entonces esa sería la cara fetal. Como ves acá, va a estar cubierta por la placa coriónica, cordón umbilical y va a contener altísimos vasos coriónicos. Más que todo, los vasos coriónicos se van a encontrar en el cordón umbilical, porque se va a mantener nuestra fuente, bueno, es el, como por así decirlo, la comunicación de lo que serían los nutrientes de la madre y viceversa en caso de cualquier tipo de expulsión o la circulación sanguínea. En cambio, la cara materna va a estar encontrado. ¿Qué vamos a encontrar en la cara materna? ¿Qué se llaman eso? Cotiledones. Entonces, cuando una placenta está a término, va a presentar entre 10 a 15 cotiledones. Eso igual es pregunta de examen. Y están cubiertas por una capa delgada de ¿qué? De tecido basal. Simplemente eso. ¿Se entendió esto de la placenta térmica? ¿Se entiende cuál es la cara fetal, cuál es la cara materna? ¿Saben qué es un cotiledón? ¿Sí? ¿Por quién están formando el cotiledón? Por unos tabiques, ¿cómo se llaman? Residuales. Residuales. ¿Qué forman esos tabiques residuales? Cotiledón. Lean, no hay problema. La vecina. Ajá, en la misma pregunta está la respuesta. Tabiques residuales. Residua, o sea, ¿cuántos cotiledones tiene que tener una placenta al término? 10 a 15 capítulos. ¿Cuántos de diámetro y de grosor tiene que tener una placenta al término? 15 a 25 centímetros. Y 3 centímetros de qué? La cara fetal es la que presenta cotiledones, ¿sí o no? No, es la cara Materna. La cara fetal que va a presentar Cordón umbilical. Cordón umbilical. Ahora sí se entendió. Sí. Vamos a ver ahora lo que es la circulación placentaria, cómo va a darse esta circulación placentaria. ¿Sí? ¿Qué va a dar? Habíamos hablado de qué arterias eran las que estaban funcionando en la circulación placentaria. Arterias espirales. ¿Qué hacían estas arterias? Invadían o ingresaban a qué espacios? Intervellosos. Bueno, invadían por células citotrofoblásticas provocando su erosión. Eso es lo que me olvidé decir. Las células citotrofoblásticas que se encuentran en esos espacios intervellosos van a invadir lo que sería la arteria espiral y eso es lo que produce la erosión. En sí, eso produce, por así decirlo, que sea como que explote y empiece a entrar las cantidades de circulación al espacio intervelloso. Entonces, ¿cuántas arterias espirales van a irrigar todo el cordón frondoso? Están acá, de 80 a 100 arterias espirales, son las que irrigan todo el cordón frondoso. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta función? Aquí estamos teniendo la arteria espiral, aquí ya produció su erosión, ¿verdad? Toda esta sangre va a empezar a circular del espacio intervelloso hacia las, ¿qué son estas? Vellosidades. Estas vellosidades van a transportar esta sangre hacia lo que sería la placa coriónica. Aquí ya se encuentran, como ustedes pueden ver, los vasos umbilicales. Estos vasos que se encuentran por todo lo que sería, más que todo lo que sería la región del anclaje, el cordón frondoso, va a estar con mayor cantidad de irrigación de vasos. Entonces, estos vasos van a empezar a recibir o recepcionar toda la sangre que está pasando a través de la arteria espiral y van a llevarla a los vasos umbilicales. Y estos vasos umbilicales van a desembocar lo que sería el cordón Umbilical. Y este cordón umbilical va a empezar a transportar toda esa sangre hacia aquí, al feto. ¿Se entiende entonces cómo esta funciona la circulación? Las arterias se erosionan y toda esta sangre empieza a ir hacia las, primeramente las vellosidades. De las vellosidades va a pasar a los vasos, que la placa coriónica, y la placa coriónica va a pasar a los vasos umbilicales. Y así se produce lo que se produce circulación. Ahora, no es solamente que van a enviar solamente pura sangre. Recordemos que el organismo, la sangre lo que está llevando es, ¿qué lleva la sangre? Oxígeno. Oxígeno. Sí, pero principalmente, ¿qué lleva la sangre? ¿Cuál es la función principal de la sangre? Llevar Oxígeno. oxígeno. Entonces, sabemos que cuando la sangre ya está desoxigenada, tiene que haber otra vez una circulación para que pueda volver a tener esa función, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez ya la sangre desoxigenada, ya cumplió su función, tiene que volver. ¿Cómo va a volver? Va a hacer el mismo proceso. Va a volver a través de lo que sería todo este lapso, porque aquí igualmente, como ven arterias, también que hay Venas.
esta vena van a ser que van a llegar a la sangre succionada de esta región, pero estas van a salir por lo que serían las venas endometriales. ¿Cuáles son las venas endometriales? Simplemente son estos puntitos celestes. Estas venas endometriales. Entonces, podría decir, el que está encargado de llevar la sangre oxigenada hacia el feto es las arterias espirales. Y los que están encargados de enviar la sangre oxigenada nuevamente a la madre para poder hacer la circulación son las venas endometriales. ¿Ya? Esto es pregunta de examen. El embrión va a tener un total de 150 mililitros de sangre y la sangre se va a intercambiar entre 3 a 4 veces. El doctor siempre pregunta, ¿cuántas veces va a intercambiar el embrión la sangre? 3 a 4 3 veces. a 4 veces. Siempre preguntas. Bueno, así vamos a llegar por ella. 110. Eso sería todo. Está cortito el tema, obviamente nos falta ver todavía lo que sería cordón umbilical y unas cuantas cositas. Esto, ¿por qué lo puse esto? Bueno, quería invitarle, pasa Corta, que corta. mi año Corte.